Son múltiples los secretos profesionales que rodean la fabricación del anís, desde las cantidades de sus componentes hasta los tiempos de destilación. El primer paso consiste en vaporizar los restos de la última destilación con alcohol y agua. Pues vamos a vaciar un saco de anís mata la uva para empezar a cargar después la caldera. Este que estamos echando concretamente viene de Aguilar de la Frontera. Los aguardenteros van llenando sacos de fibra natural de yute con 6 medidas de anís en cada uno, aproximadamente 6 kilos. Cuando terminan de llenar los sacos, Manuel los lleva a la sala de calderas. El descubrimiento de la destilación en tiempos de los árabes originó el nacimiento de la cultura de los aguardientes. El anisado de estos aguardientes supone una sucesión de destilaciones en las que los frutos de esas plantas umbeláceas determinan la calidad del producto final. Pues se atan todos juntos en una cuerda más pequeña para poder sacarlo después todos juntos, todos los sacos hacia afuera y para que la cabeza de la caldera encaje en su sitio. Pues ahora vamos a pasar las flemas o colas de la destilación anterior otra vez al alambique para redestilarla junto con las cabezas, alcohol, agua, más anís. Una destilación consta de 3 partes, el principio y el final que se desechan, denominados aguardientes de cabeza y de cola o flemas, y el cocimiento, el fluido central, que es el utilizado para hacer anís. Bueno, pues para la caldera grande, que es concretamente la que estamos cargando, pues llevaría 17 arrobas de alcohol, 16 arrobas de flema y 2 arrobas de cabeza. El alcohol es uno de los componentes fundamentales en la destilación. El anís, que no se puede disolver en el agua, se hace soluble en el alcohol. El aroma característico de este aguardiente resulta de la impregnación de los líquidos en el proceso de oxidación del alcohol etílico, que se añade por cantaradas a la caldera. El agua completa la capacidad del alambique para la segunda destilación. Manuel tapa con tela de yute la boca de la caldera a fin de evitar que caiga a basura, a la vez que impide la evaporación del alcohol. Ahora voy a hacer la pasta o la masilla para tapar la caldera. Con la misma ceniza que sale de las quemas, se tamiza y se hace una pasta con agua. Todas las partes del alambique tienen que encajar herméticamente. Ningún vapor se puede filtrar desde el momento que dé inicio la combustión, tras alcanzar el punto de llenado que nos muestra Rogelio. Cuando nosotros apoyamos lo que es la muñeca en el filo del alambique y tocamos con la punta de los dedos, pues el líquido, el agua, ya sabemos que ha llegado a su nivel, o sea, se ha completado ya la carga. Y ahora, a continuación, lo que haremos será pues por montar la cabeza. Pues ahora vamos a colocar la cabeza y le vamos a empezar a montar la masilla que ha preparado el compañero. Generalmente el barro es el material usado para cubrir las aberturas. Sin embargo, estos artesanos usan un elemento que genera la propia labor, las cenizas sobrantes de destilaciones anteriores, pasadas por un tamiz para quitarle la grasa y mezcladas con agua. Pues esta como la vamos a poner para que ajuste y no se evapore nada. Cuando queda recubierto el encaje del tubo que comunica la cabeza o capitel con el serpentín del exterior, el alambique está dispuesto para la destilación. La leña es el combustible que alimenta la caldera del alambique. El paso previo es calentar el depósito y en ese empeño se mantiene la combustión durante 6 horas. Pues ahora voy a extender la brasa y voy a meter la madera para que empiece a calentarse otra vez la caldera por la mañana. Los aguardenteros almacenan en el leñero madera de encina, la más utilizada por ser abundante en la zona y por sus cualidades caloríficas. El alambique va ganando temperatura hasta que Manuel nos descubre el momento en que comienza la destilación. Nosotros lo que hacemos es tocar con la mano, vamos calculando la temperatura a través de la campana y de la garganta del alambique.
Vamos poniendo la mano y vamos calculando por dónde va subiendo el vapor. Cuando llega a la vuelta, empieza a bajar y es cuando va a comenzar a destilar. Entonces lo que hacemos es bajarnos de la caldera y cerrarle el cenicero para que arranque suavemente, que es lo que nos conviene. Cuando comienza la destilación y fluye el primer líquido, el aguardentero manipula el estado del alambique. Pues cerramos el cenicero para que se le corte la entrada de oxígeno y abrimos el oído para que baje la presión dentro de la caldera. Sí, esto es el principio de la destilación. Lo que está saliendo ahora mismo son las cabezas, que son las de mayor graduación, pero que no se utilizan para hacer anís. Entonces esto lo que hacemos es echarlos en una garrafa y la próxima destilación que hagamos pues las volveremos a utilizar. Con el primer aguardiente de cabeza se llenan 2 cántaros, cuya capacidad equivale a 2 arrobas, aproximadamente 32 litros. Este líquido inicial de la destilación se conserva en unas garrafas taponadas para evitar la evaporación hasta el siguiente destilado. Esta es la primera arroba de cocimiento que sí se utiliza para hacer anís. Esta caldera nos da hasta 23 arrobas. Y a partir de ahí, bueno, pues ya serán flemas. Si la destilación fuera rápida, el anís perdería su transparencia y se pintaría, adquiriendo un color verdoso. Bueno, pues estamos echando los cocimientos aquí en este depósito para después, a través del motor, pasarlo a otro depósito de mayor capacidad, que es donde lo almacenamos. Los cocimientos son la materia líquida prima que los aguardenteros usarán para conseguir el anís final. De los 1.500 litros de capacidad que tiene la caldera grande, solo unos 368 son aprovechables como cocimiento. Bueno, pues en estos depósitos se almacenan los cocimientos y a partir de aquí pues se harán las mezclas necesarias para hacer anís dulce o anís seco. El secreto profesional de las mezclas del seco, del dulce o de la crema de guinda es uno de los patrimonios mejor guardados por los fabricantes de anís. De ellas dependen el prestigio y la competencia en un mercado que afama las denominaciones de origen. El tratamiento artesanal del anís abarca hasta los últimos detalles del etiquetado de las botellas o la preparación de las cajas. Según el depósito que estemos haciendo, si es dulce, crema de guinda o seco, lo que hacemos es poner el sello que le corresponda. Son múltiples los lugares de nuestra geografía donde el nombre de Cazalla de la Sierra evoca los vapores de uno de los anises más apreciados por su gusto peculiar. Esta bebida espirituosa, cuya etimología nos expresa perfectamente la sensación de agua ardiente, renombra a estos fabricantes aguardenteros y a la localidad sevillana donde se produce, con el sabor y la notoriedad del afamado anís de Cazalla. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.